Ricardo, uno de los grandes problemas de ahorita que empieza el nuevo año escolar es que las madres vienen a la consulta planteando el problema de qué le va a mandar a comer, qué comida le manda ese muchacho para el colegio. Y una de las cosas que uno se da cuenta en esa consulta es la angustia de esos padres, porque el niño no come o que el niño no quiere comer lo que se le mandó, o sencillamente la lonchera regresa a la casa exactamente como se envió. Entonces, quisiera saber qué piensas tú de eso y qué opinas tú de eso como nutricionista. Sí, bueno, eso es uno de los grandes retos que tiene precisamente la madre y también uno como nutricionista, en tratar de educar a los padres en algo tan básico como es, primero, saber cuáles son los 6 grupos de alimentos, cuáles son los grupos de alimentos que deberían incluir dentro de la lonchera. Porque lamentablemente ese es el error que caen en los padres, de, de los 6 grupos solamente enviar 3. Y Caramba. eso ya generalmente hace que haya un déficit nutricional y también eso genera cierta angustia en los padres cuando ven que el niño no crece o que el niño está aumentando de peso mucho más rápido de lo que debería. Que eso lo ve uno en la consulta, por Eso cierto. lo ve uno en la consulta porque, bueno, los niños suelen llevar en la lonchera son alimentos fritos, alimentos que sean rápidos en preparar, pero que no son nutritivos. Entonces, el reto está en nosotros y, bueno, en los padres de, bueno, simplemente hacer o preestablecer un pequeño menú a lo largo de la semana y ya establecerlo para que sea algo como mucho más fácil al momento de hacer las preparaciones. Pero también te digo una cosa, una de las grandes preguntas de la mamá es que dice, y también tenemos que ver cómo son las madres actualmente. Las madres son unas mujeres trabajadoras, tienen que salir a trabajar, tienen una serie de obligaciones que antes no tenían, y que tomarse un tiempo para preparar una lonchera en horas de la mañana, con lo caótico que puede convertirse una mañana para que el niño vaya a su clase, etcétera, etcétera, terminan no haciéndola o sencillamente terminan colocando las cosas más rápidas que pueden conseguir o, peor aún, dándole dinero al niño para que él vaya a la La cantina cantina, escolar y termine comprando lo que hay allí. claro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, una de las opciones es, o sea, establecer, como te decía, un pequeño menú. O sea, tomarte un día domingo, unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, No hace falta y hacerlo todos los días. no hace falta hacerlo todos los Ok. días. Tú estableces a lo largo de la semana ya un pequeño menú de lo que le puedes dar o las opciones que le puedes dar en los días en los que vaya al colegio. Pueden ser desde arepas con queso, con mantequilla, algo el típico que uno le manda al niñito en la lonchera, pero incluyendo alimentos que sean altos en fibra, para que eso también le genere un poco de saciedad y evite optar por alimentos que sean demasiado dulces o demasiado calóricos, porque a veces cuando la lonchera tiene muy poca cantidad de calorías o es muy bajito en nutrientes, el niñito durante el día va a tener algo de hambre y la primera opción que va a tener es la cantina. Y ahí va a elegir aquellos alimentos que sean altamente calóricos y con una cantidad de azúcar demasiado alta. O sea, debo entender que entonces comer ese tipo de alimento es dañino para el niño o puede tener ciertas libertades eventualmente en alguno de esos alimentos. No, hay que tener, o sea, uno no puede ser tampoco tan estricto. Uno tiene que tener cierta flexibilidad a la hora de comer algunos alimentos que están etiquetados dentro de lo dañino o dentro de lo prohibido. Pero no, o sea, hay que darle un poquito de libertad también en elegir a lo largo de la semana alguno que otro día un alimento que sea, bueno, alto en azúcar o que sea una chuchería. Una canita al aire. Exacto, una chuchería pero que no sea frecuente. Ok. Cuando nosotros hacemos la evaluación nutricional Ujú. o la historia clínica a los niñitos o a los padres,
Nosotros preguntamos la frecuencia de consumo de determinados alimentos. Y dentro de eso está el grupo de las chucherías. Y tratamos en lo posible de que lo máximo a la semana sean 2 veces, Ok. ¿sí? De chucherías o de algún alimento que sea, bueno, alto en azúcar. Ok, y el consumo excesivo de azúcar en estas criaturas que uno lo ve frecuentemente, porque no solamente pasa por el hecho de chuchería, sino pasa por el hecho de que quiero un caramelo, quiero un helado, quiero el fin de semana, quiero comerme, qué sé yo, una hamburguesa o una pizza. ¿Eso nutricionalmente es correcto? Bueno, no sería lo adecuado, Ok. ¿sí? Pero tampoco, como te digo, prohibir de Todo manera tiene su equilibrio. exacta. Ok, Nosotros, bueno, podemos comer 2 veces a la semana o una vez a la semana pizza. ok, Y eso está permitido. ok. Eso no le hace ningún daño al niño. Y bueno, nosotros como adultos tampoco podemos ser demasiado restrictivos Claro. o restringir demasiado, porque eso genera ciertas conductas a largo plazo que no son las adecuadas. Eso. Cuando uno restringe Ajá. y etiqueta algún alimento prohibido, ya cuando el niño es adulto, más bien comienza a liberarse y comienza a consumir Ya no tengo esos la alimentos. presión de los padres que me digan, no tengo que Exacto, comerme esto. exacto. Y ese es el problema, que entonces prohíbes, pero al final termina siendo más bien siendo como demasiado libre y optando por aquellos alimentos que no deberías Y consumir. también que una de las historias del consultorio, un familiar muy cercano, eh, me traje a su hijo a la consulta quejándose que el hijo no come grano. Por supuesto, yo conozco a esta persona y yo sé que él no come granos. Entonces yo le planteaba de una manera muy jocosa, divertida, yo le decía, pero es que tu hijo no es que va a venir y te va a decir, mira papá, sírveme un plato de caraotas. Si el papá o la mamá no consume esos granos. Eh, es el ejemplo el que hace que el niño termine comiendo y comiendo bien. La otra cosa, el momento de la comida tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo en paz, tiene que ser algo que se disfrute. Ningún muchacho, nadie puede estar comiendo donde en una mesa hay discusiones, donde no se sienten en una mesa, donde no se converse, o que la comida se convierta en un momento para aprovechar para yo pelear o discutir o reclamarte algo. Eso lo que hace a la larga es que el muchacho termine asociando el comer con un evento desagradable. Y por supuesto termina sin comer, así de simple, ¿no? Entonces, yo siempre digo que lo que comen nuestros hijos va a terminar siendo el ejemplo que vieron en nuestros padres. ¿Ok? Si ellos disfrutan cuando son adultos de la comida, es que sus padres también disfrutaban de su comida y viceversa. Si eso se había convertido, o la hora de comer se había convertido en un ring de boxeo, pues cada vez que el niño o ese adulto futuro se siente en una mesa, lo va a ver como un ring de boxeo, como el momento para pelear, discutir, y va a repetir exactamente el mismo patrón con sus hijos, con su pareja, con toda su descendencia. Entonces yo creo que eso es un buen momento de cambiar esas conductas, por lo menos al momento de la mesa, ¿ok? Y llevarlo un poco más allá, llevarlo a el colegio, a la actividad escolar y la cantina escolar. Es un buen momento dentro, y consideramos que así debe ser dentro del Departamento de Pediatría y el de Nutrición del Centro Médico de Caracas, que es un buen momento para que los padres se concienticen de lo que sus hijos están comiendo en esas cantinas y que supervisen realmente que dentro de esas cantinas haya comida saludable y balanceada para sus hijos. Si tú colocas en una cantina alimentos que no son saludables, pero que el muchacho no tiene otra cosa que consumir eso, va a consumir un refresco,
va a consumir un jugo de estos fabricados, pasteurizados, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene acceso a otra cosa. Claro. ¿Ok? Sí, sí. Tú estás tocando ahí tres puntos súper interesantes en relación a la alimentación y a las conductas alimentarias. Uno es el tema de selectividad. Muchos de los niños son selectivos. Mm. O eso en la edad pediátrica hay un punto en que hay una selectividad que es normal, pero que eso se va superando a lo largo del tiempo. Y uno lo puede ver mucho con aquellas mamás que dicen, mira, es que mi hijo no le gusta la carne, no le gusta la proteína, pero que a largo plazo eso se va a ir superando. El, Hay te- otro, el temor hacia los nuevos alimentos. exacto, lo que llaman, bueno, un término bien médico que es neofobia Eso es alimentaria. correcto. ¿Ok? Eso es normal. Pero cuando se hace ya de manera, cuando hay una selectividad y hay un rechazo a demasiados alimentos, ahí está el problema. ¿Y cuál es el consejo o la sugerencia que uno le da a los padres? Es que generalmente tienes que presentar ese alimento a pesar de que te lo está rechazando, porque si nunca lo presentas, nunca lo va a comer Y le estás dando la razón, por y le cierto. estás dando la razón. Y es preferible comenzar a cambiar esas conductas alimentarias cuando eres pequeño, porque cuando ya eres adolescente, eres más rebelde, eres más consciente, ya eres más independiente, entre comillas. Entonces ahí es como que mucho más difícil superar esa selectividad alimentaria. Claro, aquí el papá, como te digo, o los padres es presentar de manera continua y en diferentes presentaciones ese alimento. Otro de los puntos que estás tocando es el tema de, al momento de sentarse a la mesa, cómo debería ser la relación con los padres y, o más bien con la familia. Claro, muchas veces el niñito que come en la habitación o en un lugar diferente a la mesa es precisamente porque suele haber algo de conflicto familiar en la mesa y él trata como que de irse a un lugar un poco Más privado. más privado y en paz. Se aísla. Sí, ahí la recomendación es evitar en lo posible hablar de algún tema delicado bueno, familiar, algún tema delicado familiar y tratar, bueno, que seas en paz. Si a estos niños que se aíslan y que no comen en la mesa, que se van a la habitación a comer o a otro sitio de la casa, pero que estén solos, y viendo televisión o viendo alguna red social, bueno, uno tiene que tener como que cierta cuidado o los padres deberían estar alertas porque muchas veces el desarrollo de los trastornos de conducta alimentaria vienen en parte de las redes sociales. Claro, hay algo también del ambiente familiar que hace que se desarrolle, pero últimamente estamos viendo este desarrollo de trastornos de conducta alimentaria asociado a eh, esa obsesión de ver redes sociales, ver Instagram, ver Facebook, especialmente Instagram. Y claro, eso es un tema de preocupación que, bueno, que nosotros acá en el Centro Médico de Caracas y en el Departamento de Nutrición lo evaluamos y tenemos ciertos protocolos para la evaluación de esos pacientes. Pero hablando sobre este tema de las loncheras escolar y de la cantina, que es el tercer punto, Ujú. que tú comentabas, bueno, esos niños que la mamá no puede tener o no tiene tiempo para desarrollar o hacer una lonchera escolar, bueno, terminan yendo a la cantina y bueno, la primera opción que comen o que eligen son alimentos grasientos Ah, o con demasiado contenido de azúcar. Ahí la sugerencia sería, bueno, primero evaluar qué es lo que ofrece la cantina, porque si no tienes tiempo de preparar la comida en la casa, busca que hay en la cantina que sea adecuado para el niño, que no tenga una alta cantidad de carga de carbohidratos o de azúcar específicamente, o que no sea muy grasiento. Entonces se va buscando como que opciones más saludables en lo que ofrecen en el colegio. indudablemente que la familia, los padres de esas criaturas deben estar mucho más involucrados
en qué es lo que se está sirviendo en esas cantinas escolares para darle esas sugerencias a las personas que están encargadas de las mismas. ¿Ok? Claro, Este, una de las cosas que en el Centro Médico de Caracas hacemos hincapié, tanto en el departamento de pediatría como en el departamento de nutrición, es que los controles de niños sanos, el control pediátrico, es indispensable para uno de una manera objetiva, establecer si realmente nuestro hijo está comiendo de una manera correcta y saludable. o está creciendo O está creciendo, dentro de claro, lo porque en la que consulta debería. pediátrica, uno de los protocolos que uno hace es pesar y tallar al niño y ver si se está comportando de una manera normal. Evaluar si el problema es netamente por una enfermedad o si realmente existe un problema de que está comiendo mal. Es que es un muchacho que es melindroso, no le gusta comer o que exista problemas dentro del grupo familiar donde lo que hemos mencionado, el acompañar al niño, convertir en algo agradable esa mesa. Indudablemente, si existe algún problema que nosotros podemos detectar desde el punto de vista nutricional, para eso están ustedes en el Claro. departamento nutricional. Es que por ejemplo, la mayoría de los pacientes que llegan con desnutrición o con una talla baja o una estatura baja es precisamente por mala alimentación, la mayoría de las veces, que es lo que vemos nosotros Es en lo el más laboratorio. frecuente. Es lo más Claro. frecuente. Claro, hay ciertas condiciones clínicas que generan, bueno, un retraso en el desarrollo, pero ya eso es un porcentaje pequeño de la población o de los pacientes que Y asisten a también hay consulta. que entender que mientras más precoz tú vas a una consulta pediátrica, mucho más fácil es para el pediatra determinar cuál es el problema. No es lo mismo ver a tu niño en cada control pediátrico seriado que verlo de una manera puntual y luego perderse. Claro, Porque realmente lo que hemos hecho probablemente es un diagnóstico de un mal comer, no está pesando bien, no tiene la talla adecuada, pero si no va a sus consultas periódicas, sencillamente el problema no lo vamos a resolver. claro. Porque hay que entender que los problemas de nutrición no son problemas que yo le voy a dar una píldora mágica, que muchas madres piensan que, doctor, mándele una vitamina a mi hijo y que con Exacto. eso va a resolver el problema de O con alimentación. eso le va a abrir el apetito. Y con eso le va a abrir el Y eso apetito. no es. Eso no es así. La alimentación es un trabajo del grupo familiar, es un trabajo del niño y es generar hábitos y generar costumbres Claro, para que se entienda, pero eso es también una de las cosas importantes, es que yo no puedo generar esos hábitos y esas costumbres si yo no modifico la dinámica de ese grupo familiar. Entonces, totalmente sí. son los padres que deben ir a consulta conjuntamente con sus hijos, deben acompañarlos Claro. para que se den cuenta dónde está el error, cómo se puede resolver, que sí hay maneras de resolverlo y cómo conseguir que su hijo en un futuro sea una mejor persona, que convierta la comida en algo placentero, agradable, que lo es, Que no sea un castigo, que no sea un porque a castigo. veces ocurre eso. A veces ocurre que el niño siente que la alimentación es un castigo cuando comienza a prohibirse o comienza a haber una dinámica disfuncional en la familia. Claro. Recuerden, el Centro Médico de Caracas, a través de su departamento de pediatría y a través de su departamento de nutrición, estamos capacitados para resolver esos problemas de esos niños melindrosos, de esos niños de mal comer. Y la consulta pediátrica seriada y periódica es lo más importante para hacer esa detección temprana de esos problemas. Hay que entender que no existen pastillas milagrosas para que el muchacho comience a comer, que es un trabajo del grupo familiar y del niño, y que para eso nosotros contamos con el apoyo del Departamento de Nutrición del Centro Médico de Caracas para que nos ayuden a resolver ese problema en mediano corto plazo. Muchas gracias.